Amén. ¿Está? Amén. Bueno, la carta a los Hebreos dice, capítulo 10, versículos 24 y 25, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Cuando fue inspirada por el Espíritu Santo esta carta a los Hebreos, todavía estaba quizás a nivel tiempo muy lejos la segunda venida del Señor, pero los signos se están dando y cada vez estamos más cerca de su pronta venida. Amén. Ya que hay algunas cosas que se han cumplido, algunos acontecimientos, y dice la palabra que, bueno, cuando esto ocurra, vendrán tiempos de tribulación, de momentos fuertes en el mundo, no solamente cataclismos físicos, sino que va a haber una maldad que se va a ir propagando. Por eso nosotros creemos que por un lado hay situaciones que son irreversibles, es decir, la maldad no es que va a mejorar, sino que al contrario, se va a propagar, va a haber la violencia cada vez mucho más fuerte, pero el aliento y la contención necesitamos más que nunca de Dios y de la Iglesia. Vamos a ver por qué la Iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cualquier iglesia en el mundo, no solamente de esta iglesia local, como la iglesia de Jesucristo necesita estar fortalecida en el Señor. Amén. Siempre la iglesia se la ha ilustrado como una barca o como un barco, y el que está fuera del barco va a sufrir naufragios. Saben que un barco en el alta mar no puede ningún tripulante o ninguna persona sobrevivir en el mar si no tiene una protección de una barcaza o un barco grande. Por eso es importante en este momento entender el significado de lo que es la comunión, lo que es la iglesia, y por qué nosotros nos congregamos, por qué necesitamos el uno con el otro. Más allá de las sensaciones humanas. Yo siempre digo que la iglesia no hay que buscar sentimientos, porque a veces en la iglesia, como en cualquier sociedad donde se comparten cosas, hay diferentes personalidades, diferentes temperamentos, pero el centro de nuestra vida siempre tiene que ser Jesucristo. Amén. La motivación de nuestro andar tiene que ser Jesús. Iglesia sin Cristo no se da, y Cristo sin iglesia tampoco, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Amén. Amén. Isaías, en el capítulo 41, voy a leer 3 versículos, dice: cada uno ayuda a su prójimo, dice a su hermano, sé fuerte, sé fuerte. El artífice, es decir, el artesano, anima al fundidor. El fundidor se entiende como el que suelda, el que trabaja con el hierro, el que trabaja con todo lo que es el calor. El que alisa al martillo, el que bate el yunque. Estoy hablando de una imagen bien de campo, ¿no? Donde antes la herradura se calentaba, se golpeaba en el yunque y se moldeaba con el calor. Diciendo de la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Fíjense cómo Dios trata en este momento al pueblo de Dios como el amigo. E insta a través del profeta Isaías de que cada uno en su tarea tiene que animar al otro. Amén. Lo más fuerte es cuando nos pinchan la tarea, ¿no? Cuando nos dicen no servís o te falta, qué sé yo. Pero cuando nos alientan, cuando sentimos que
que lo que estamos haciendo, si bien no está perfecto, pero está bien, está mejorando, eso hace que nuestra vida también sea estimulada, porque necesitamos estímulo. El reconocimiento, por ejemplo, en un trabajo, cuando uno trabaja en un trabajo, cualquier tipo de trabajo, el que está encima de nosotros nos alienta y dice, está bien la tarea, entonces uno siente la fuerza de seguir adelante. Pero si uno está trabajando y el que lo supervisa dice que no sirve para nada, que no le gusta, por más que uno tenga una estima alta, en el momento se le baja la estima, porque necesitamos el aliento. Esto también tiene que ver con la convivencia familiar, ¿no? Yo siempre digo que un papá o una mamá que le dice a un hijo que es inútil permanentemente, el hijo va a crecer con una mentalidad de inútil y nunca va a desarrollarse. Por eso Jesús, cuando corrige a las iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Sardi y de otras iglesias, de Pérgamo, de Éfeso, le dicen, yo veo que sos buena en esto, pero tengo algo contra ti. Primero realza lo bueno y después le critica lo malo. Es como decir, andás bien en esto, pero te falta esto. A veces uno empieza al revés, empieza con lo malo y entonces ya cuando va a lo bueno ya el otro se pinchó y entonces no tiene la fuerza de captar lo que sería el buen ánimo. Es importante el aliento. No la duración no sirve. Decir que está todo bien tampoco está bien, ¿no? Por eso es difícil, es un equilibrio, porque uno tiene que mantener lo que sería decir la verdad sin herir, pero no dejar de decirla. Porque emitir también es una forma de mentir. Entonces decir la verdad es bueno, pero decirla bien, ¿no? Pero no dejar de decirla. Se ríen por allá. No, hay que decir la verdad. El Salmo 133, versículo 1, que es muy cortito el Salmo, dice, cuán bueno y cuán grande es que los hermanos convivan en armonía. La convivencia tiene que ver con lo que sería la camaradería, la fraternidad y todo eso, ¿no? Anoche, cuando empezó la vigilia, como todos los que estábamos acá, y sobre todo los que vinieron de afuera, siempre en cualquier reunión hay como al principio un poco de tensión, un poco de dispersión, porque uno viene de la calle, viene con problemas, pero en la medida que nos fuimos metiendo en la alabanza y en la adoración, es como que se fueron rompiendo barreras. Esto no lo produce un trabajo mental ni un autoayuda, sino lo produce el Espíritu Santo. Si cuando uno empieza a bendecir al Señor, empieza a romperse esas barreras, esos bloqueos mentales. Y es importante eso, porque tiene que ver con la disciplina. La disciplina es algo que uno tiene que lograr siempre en la vida. Por eso hay que separar entre la relación con Dios, que es almática, y la relación con Dios, que es sujeta a su voluntad. La relación almática, que trabaja por la alma, es la relación que siempre tiene uno en los momentos que quiere tenerla. Y como generalmente uno no quiere tener relaciones con Dios, no las tiene nunca. En cambio, la relación disciplinaria es cuando yo tengo que orar con Dios, aunque yo no tengo ganas de orar con Dios. Voy a leer la Biblia aunque no tengo ganas de leer la Biblia. Porque no se trata de las ganas, sino se trata de romper esa barrera que yo tengo, que es yo mismo, el enemigo. Por eso, y esto es una palabra que siempre la decimos desde acá, y está en la Biblia, nunca un entrenamiento, un deportista va a lograr soltar los músculos si no se entrena. Nunca uno va a lograr romper bloqueos si no se desbloquea. ¿Y cómo se desbloquea? Trabajando sobre el bloqueo. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras. Entonces, la armonía empieza a darse en la medida que yo me propongo a que se dé. Pero tiene que ser así, ¿no? Por eso, las personas que siempre triunfan, y ahora vamos a ver, en la vida son las personas perseverantes, constantes. Yo sé que esto es difícil, pero no es imposible, porque después se ven los resultados.
Este contexto de esta palabra que voy a leer ahora dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esto le dijo Jesús a Pedro. Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando se acuerdan la noche de la pasión que Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar y otro me va a negar, y me dejarán solo, así como el pastor se queda solo y se les va las ovejas y se dispersan. Y Pedro dijo: no, Señor, yo jamás te voy a dejar, jamás te voy a negar. Y como Jesús conocía el pensamiento y se adelantó a los hechos, le dijo: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Y Pedro seguía obstinado a decir: no, yo jamás. Pero Pedro lo negó. Cuando Pedro lo negó y se cruzó en ese patio donde Jesús fue juzgado en la noche de la pasión, dice la palabra en San Juan que cuando lo miró a Pedro, la mirada de Jesús fue tan penetrante que se quebró Pedro. Empezó a llorar porque se dio cuenta que había fallado su amigo, porque lo había negado. Pedro empieza a vivir un proceso de amargura que se llama proceso de arrepentimiento, cuando uno realmente se da cuenta de la gravedad del pecado. Porque si uno no se da cuenta es como que sigue todo normal. Pero cuando nos cae la ficha y nos dimos cuenta la gravedad de nuestra falta, ahí empieza un proceso de angustia. Anoche, no voy a dar nombre, pero un hermano anoche se angustió mucho por una situación que lo desbordó. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia? Orar por él hasta que Dios lo empiece a liberar, porque estaba como que se ahogaba, porque no pudo manejar la situación. ¿Se entiende? Los que estuvieron anoche se van a acordar lo que pasó. Esto es lo que estaba viviendo Pedro, una procesión por dentro de haber fallado al Señor. Pero Jesús, como nunca fue rencoroso, y no lo es, no le dijo: Pedro, estoy enojado con vos y por mucho tiempo no te voy a hablar, te voy a cortar el rostro porque me negaste. Es decir, nunca Jesús hizo ojo por ojo, sino que se olvidó de lo que Pedro le hizo y le dijo: Pedrito, yo te quiero mucho, pero vos, una vez que estés bien fuerte, no solamente te vas a fortalecer, sino que vas a fortalecer a mis hermanos. Amén. Es decir, esto es el consuelo que hace Dios en nosotros cuando nosotros erramos y de vuelta nos restaura. Porque Dios nos restaura plenamente en la situación que nosotros caemos. Por eso a veces uno recibe el perdón de Dios, pero uno no se perdona a sí mismo. ¿Y quién somos nosotros para no perdonarnos si Dios ya nos perdonó? ¿Se entiende? Es más, si alguien no nos perdona es su problema, porque si Dios ya nos perdonó, hay que seguir. Entonces, la restauración, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con la aceptación, primero, de las debilidades que tenemos todos. Por eso siempre decimos que la iglesia es un hospital, porque todos estamos enfermos. Y solamente el enfermo necesita ¿de quién? Del médico. Jesús dijo: yo no vine a llamar a quienes, a los sanos, sino a los enfermos. ¿Y por qué necesitamos del médico? Porque siempre hay algo, un área en nuestras vidas que no está curada. Puede ser resentimiento, puede ser rencor, pueden ser heridas del pasado, no sé. Cada uno tiene sus cuitas adentro, ¿no? Pero las tenemos. Una palabra que recibimos de alguien que queremos y de pronto nos golpeó el corazón y nos lastimó y quedó una espinita, no sé. Pasa, ¿no? Pero Dios nos restaura. Pablo le dice a los tesalónicos, dice: por eso anímense y edifíquense unos a los otros, tal como lo vienen haciendo. Edificar tiene que ver con la construcción. La construcción tiene que ver con la participación. No es lo mismo construir una vida solitaria que una vida con alguien, con un grupo, con una familia, con una iglesia. Es decir, somos personas que nos necesitamos. Porque el esfuerzo es como que se reparte. Ahora, la edificación no es sobre edificación.
Por eso Pablo dice, tengan cuidado como sobreedifican. Esto tiene que ver con el respeto territorial del otro. Voy a hablar ahora como pastor y a nivel iglesia, y les voy a confesar que muchas veces no me han gustado, y no es bíblico, las iglesias que se instalan al lado o cerca de otra iglesia. Al lado, por ejemplo. Porque muchas veces la tarea pastoral de ese hombre y mujer que ha trabajado en ese territorio se le divide por una iglesia que se instaló cercana y empieza como a producir una división ambiental y territorial en el barrio. Por eso la sobreedificación tiene que ver edificar sobre lo que otro edificó. Es como si yo voy a una iglesia y de pronto no soy cuidadoso de mi mensaje y empiezo a hablar de una doctrina que está diferente o en contra de la iglesia que yo estoy predicando. ¿Se me entiende? Estoy derribando el argumento que ese pastor ha edificado sobre la comunidad. Amén. Una vez, por falta de experiencia, cuando yo pastoreaba en Florida con otros pastores, invitamos a un pastor, porque siempre pasa, ¿no? Uno con entusiasmo, por eso somos muy cuidadosos cuando invitamos a alguien. Y habían invitado a un pastor que no lo conocíamos. Y entonces yo le pregunté al pastor que lo invitó, ¿pero vos lo conocés? No, pero predica lindo. Sí, bueno, está bien, pero ¿sabés lo que piensa? Y entonces vino y predicó algo que no tenía nada que ver con la visión de la iglesia de Florida. Menos mal que el pueblo estaba cimentado sólidamente en una doctrina, porque no dijo amén a ninguna de sus palabras. Ahí me di cuenta que el pueblo estaba bien enseñado. Porque es hasta aberrante decir algo que va en contra de la visión de la iglesia local. Por eso nos han enseñado en el seminario, y yo he enseñado en el seminario, que nunca tienen que predicar una doctrina en otra iglesia, sino tienen que predicar palabras de aliento, porque la doctrina se enseña en la iglesia local. Uno adoctrina a los suyos. Yo no puedo adoctrinar a los miembros de otra iglesia, porque no me compete. Se entiende, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las predicaciones electrónicas que vemos por internet, porque no todas son edificantes. Y mucha gente se debilita porque escuchan una versión, otra versión. Es como si un hijo crece con muchos papás y muchas mamás. No tiene personalidad. ¿A quién obedece? Al papá A, B, C, D. No, papá y no sola. Y mamá y no sola. Entonces, así como psicológicamente una criatura en formación se deforma porque no tiene una personalidad, porque tiene muchos conductores, lo mismo pasa con una iglesia. Cuando tiene muchas visiones se produce división. Cuando, voy a contar algo personal, cuando mi mamá fallece, que yo tenía 5 años, viví 2 años en la casa de mi prima Cecilia, que hace poco la fuimos a visitar con la pastora, ya tiene como 32 años. Fue mi segunda mamá en ese momento porque me crió, pero me mintieron. Y el otro día me pidieron perdón después de 40 años, 50. Porque me dijeron que mi mamá se había ido de viaje. Y eso está mal, no hay que decir nunca a los chicos mentiras. Mi mamá había muerto, no se fue de viaje. Y yo estuve 2 años esperándola que vuelva. Es un daño psicológico que eso produce en la mente, algo, un hueco, un agujero. Yo lo superé, pero me costó años superarlo. Ahora, ¿por qué digo esto como ilustración? Porque un chico o una persona en formación, nosotros como somos cristianos, volvemos a nacer, nos convertimos a Cristo, dice la palabra que somos bebés, ¿no? Dice eso. Y después somos adultos. Pero todo nuevo cristiano es un bebé. Hay una diferencia. Biológicamente un bebé deja de ser bebé al año o a los 2 años y se vuelve una criatura y después vuelve a ser, va teniendo etapas de desarrollo. En la iglesia no pasa lo mismo. Hay cristianos que tienen 30 años y siguen tomando la leche espiritual, ¿no? Eso lo dice Pablo, yo agarré con Pablo, no conmigo, ¿no?
Y hay cristianos que crecen enseguida porque tienen otra capacidad. No de acá, sino de acá, de recibir. Ahora, si a un bebé en formación, y hablo espiritualmente, siempre se le da leche, se va a morir, porque la leche no es suficiente. Cuando tenga 2 o 3 años va a necesitar otros nutrientes. Amén. ¿O quién vive a leche hoy en día? Adulto, ¿no? Quiere algo sólido, carne, bueno. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Amén. Entonces es importante aspirar a comer alimentos sólidos. Amén. Dice la carta a los Hebreos, no lo traigo acá, pero me viene ahora a mi mente, dice, ustedes hace tiempo que se bautizaron y que fueron integrados en la iglesia, sin embargo se les sigue hablando de lo mismo y no entienden. Una vez decía un pastor en una reunión pastoral, decía, yo prediqué a propósito en mi iglesia 5 veces el mismo sermón, y me di cuenta que no habían o entendido o captado porque me dijeron, qué bueno que estuvo, y yo lo prediqué hace poquito. Y ahí se dio cuenta que muchos no captaban o no estaban en otra, ¿no? Estaba probando la congregación. Tenemos que edificarnos, hermanos. Amén. Edificarnos con palabras alentadoras, con palabra de Dios, con todo lo que tiene que ver con la Biblia que hace a nuestro vivir. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y ahora viene, miren qué imagen. Bueno, acá son 2 mujeres, menos que soy el único varón yo. Todas las chicas tienen las manos así levantadas, ¿no? Dice, esta frase me gusta, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Alentarse en momentos difíciles es levantarle el brazo al otro, como hizo en la batalla esa famosa Josué y Caleb a Moisés. Pero no levantarle el brazo literalmente, no es que yo voy a mañana y levanto el brazo, es orar por el otro y fortalecer al otro. Amén. Porque esta batalla la peleamos y la ganamos juntos. Amén. 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 Dice Martín Fierro, como decía, los hermanos se han unido porque esta es la ley primera, y si entre ellos se pelean, los devora los demás. Entonces, la unión hace la fuerza. Amén. La Biblia estuve contando, pero hay cantidad de versículos que tienen que ver con la unión. Por ejemplo, Eclesiastés dice que hilo de 3 cuerdas no se rompe, porque es resistente. Amén. Andá a cortar una piedra de albañil con la mano así nomás, te lastima la mano, Amén. porque tiene 3 hilos. Amén. Santiago dice, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos Amén. por otros, Amén. para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Los que venimos de tradición católica sabíamos que el cura nos confesaba los pecados, ¿no? Es uno de los sacramentos que la Iglesia Católica usa. Ellos tienen 7 sacramentos. Nosotros creemos directamente en lo que dice la palabra, que es un mediador entre Dios y los hombres, y le confesamos los pecados a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero confesar los pecados, en este sentido, como está planteado acá, tiene que ver con decirle al otro, orá por mí porque estoy en esto mal y necesito tu ayuda espiritual. Amén. No para que el que lo escucha después vaya a decírselo a otro, ¿sabes? Que fulano tiene no, sino es para que me ayuden, nos ayudemos. Amén. Y cuando uno habla de pecado, ¿qué piensa? Y los pecados más visibles, ¿no? Pero, ¿qué es pecar en el sentido bíblico? Es estar fuera de la voluntad de Dios. Amén. Es decir, uno no puede, quizás no robe, no mate, no cometa adulterio, no mienta, todos esos pecados.
Pero si está haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, también está pecando. Amén. Es decir, no congregarse, perdónenme, es pecar. Amén. Porque es la voluntad de Dios. Amén. Claro, esto dicho fuera de contexto parece que uno estaría induciendo a que la gente que no va a la iglesia es pecadora. Bueno, de alguna forma sí. Pero no en el sentido negativo, sino que tiene que ver con la obediencia y la voluntad a lo que Dios nos pide. Amén. Pero también tiene que ver cuando uno confiesa, decir, Señor, yo necesito de que alguien escuche lo que estoy viviendo para que esa persona ore por mí y me consuele. Amén. Anoche hubo confesión, pero fue buena, fue sanadora, porque derramamos sobre el altar nuestras miserias. Amén. Y mostrar las debilidades no es ser frágiles, sino ser fuertes. Amén. Yo las veces que he dicho no doy más es cuando más me sentí consolado por alguien. Amén. Las veces que dije me arreglo solo es cuando más me hundí. Es verdad. ¿Saben cuántos conozco que dicen, ya la sé, ya la sé? Sobre todo los jóvenes, ya la sé. Digo siempre a mi esposa, déjalo que se golpee. Yo aprendí como papá, sobre todo cuando era adolescente, que se golpee. Porque el golpe enseña más que las palabras, Amén. lamentablemente. Dice Juan, y esta es la oración de Jesús sacerdotal antes de morir, antes de ir al Padre, dice, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una oración preciosa, es la oración de la unidad. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Dios es la Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivieron en ese seno intrinitario, en esa verdad de siempre, y de pronto no quisieron estar solos y dijeron en plural, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces Dios nunca fue solitario, Dios vivió en Trinidad desde siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno en su función. Padre es creador, el Hijo es mediador y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Y de pronto sopló vida, hizo todo el universo por nosotros. Fíjense en qué maravilloso que es Dios. Estaba viendo unos documentales de ecología y de biología, de cómo las cosas son perfectas hechas. Amén. Y si se les resta algunas cosas, es como que se empieza a debilitar la tierra. La escasez de algunos animales hoy está produciendo mucho daño en la ecología a nivel mundial. No solamente el incendio de Amazonas, que son 7 países que son afectados directamente, sino el mundo entero. África, hay muchos incendios. La caza o la destrucción de muchos animales, la extinción de especies. Pero gracias a Dios que hay también como parques que mantienen a esos animales. No hablo de zoológicos, que eso no es bueno. El zoológico yo no estoy de acuerdo. Los animales tienen que estar sueltos en su área. Estaba viendo que en China y en Japón, que siempre están adelantados en tecnología, tienen zoológicos virtuales, en lo que se llama la dimensión séptima dimensión. Porque usted conoce la tercera dimensión, ¿no? Que es la 3D, que se ve así como en 3D. La séptima dimensión es que vos estás caminando y aparece un elefante en medio tuyo, pero que no es real, es una proyección con el láser y parece un elefante, y tiene el ruido y hace todo lo del elefante, porque quieren erradicar a los animales que están en los zoológicos para que esos habiten en sus lugares. El hombre los ha cautivado y los ha traído, la gente va, le tira palomitas, pero no es su hábitat. ¿Ustedes se imaginan una jaula criando a su familia? No. A mí nunca me gustaron los pajaritos en jaula. A veces que en mi casa trajo un topayo los liberé, después me comen.
Me la dio, no me importa, la liberé. Claro. Porque los pájaros nacieron para ser libres. Y pero qué lindo que canta el jilguero en una jaula. El jilguero va a cantar mejor. Siendo libre. Siendo libre. Que todos sean uno, como tu Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno. La unidad no es pensar igual, ¿eh? La unidad está en la diversidad. Es decir, no es lo mismo ladrillos edificados en una pared que un montón de ladrillos apilados o juntados. Cuando el volquete tira los ladrillos, bueno, ahora vienen en paquetes prolijitos, pero antes los tiraban y eso no es edificación, eso es apilar así como cae. La unidad no es eso, la unidad no es pensar todo igual. Puede haber diferencia. Si lo sabremos, a veces entre cristianos tenemos diferentes miradas. Pero tiene que haber respeto y la tolerancia, saber que el otro piensa diferente a mí, pero nos une, ¿qué cosa? Dios. Amén. Pues, así como cada uno de nosotros, dice Romanos 12, 4 y 5, tiene un solo cuerpo, al menos tengo un solo cuerpo, ¿no? Alguien tiene dos cabezas, ¿no? Y muchos miembros, no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siempre muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Es algo tan sencillo que parece hasta tonto, pero es tan necesario que es imposible de separar un miembro del otro miembro. Por eso decía un autor que cuando nos duele el dedo del pie, el dedo más chiquitito, o este dedo, o la muela, son señales de aviso que nos dice el cuerpo: hola, acá estoy, existo también. Amén. Solamente nos damos cuenta que nos duele parte del cuerpo y que existe cuando nos falta. Amén. Es verdad. ¿No? Amén. Ninguno de acá perdió el brazo. Tengo un amigo que perdió el brazo en una fábrica, allá en Chingolo, le decimos el manco de Chingolo, pobre. Porque perdió un brazo en serio, una guillotina le cortó el brazo. No perdió el espíritu, porque siempre él se ha cargado del mismo, se reía de lo que le pasaba. Decía: ahora soy el manco del espanto, decía. Porque espanto a la gente. Y sufrió un accidente. Y justo era el brazo que él escribía porque él era zurdo. Encima. Entonces tuvo que aprender a escribir con la derecha, a pintar con la derecha porque le gustaba pintar. Y un día él estaba en Capital, en la calle Florida, y vio una exposición de pintores sin manos. No sé si ustedes la vieron. Sí. Pintores sin manos pintan con los dedos de los pies cuadros hermosos. Y él dijo: estos encima están peor que yo. Y sin embargo hacen unos cuadros preciosos. Y se dio cuenta que aunque le faltaba un miembro, tenía otro miembro. Por eso cuando le falta a uno, alguien, se acuerda cuánto valía esa persona. Amén. Fíjense en los velorios, hoy lo hacen santo al que murió. Bueno, no era tan santo, ¿no? Pero cuando lo están velando parece: ¡ay, una buena persona! Y empiezan ahí todo. Pero cuando esa persona ya no está en la casa, es decir, las ausencias son avisos de la falta de importancia que no le dimos a esa persona en vida. Amén. Con el cuerpo pasa lo mismo. Con la iglesia pasa lo mismo. Amén. No es igual los mismos que están y los que no están. A no ser que se vayan a otra iglesia y entonces los bendecimos. Pero cuando faltan, porque están mal, porque están pasando un momento de crisis, porque todos lo vivimos, Amén. algo le falta al cuerpo. Por eso es importante cada miembro. Cada miembro. ¿Escucharon hablar sobre el avivamiento de Gales? Bueno, en el año 1900, apenas empezó el siglo, en Inglaterra hubo un avivamiento
de una iglesia chiquita que empezó a moverse el Espíritu Santo, y cuando el pastor predicaba o oraba, había milagros y sanidad. Y un día él estaba en oración y dijo: Señor, gracias porque me diste este don de orar y predicar. Y el Espíritu Santo le dice: ¿y vos te pensás que por vos estoy haciendo esto? ¿Y entonces de quién? Dice: orá y te voy a mostrar quién. Y el Espíritu Santo le mostró una hermana, una anciana de la iglesia, muy viejita, que estaba al fondo, y lo único que hacía era bajar la cabeza en todo el culto y orar permanentemente por la palabra y por todo lo que pasaba en el culto. Dice: esa es la detonante del avivamiento, no vos. Amén. Vos sos un instrumento, pero la ungida en ese lugar es esa hermana que muchas veces vos no le diste importancia. Pero yo he puesto todo mi corazón sobre ella y he depositado mi gracia, y es el canal de bendición sobre esa iglesia. Amén. Él se cayó la boca, se arrepintió, y cuando vino la hermana al culto, la hermana no entendía nada porque fue la abrazó y le dijo: Dios te bendiga, hermana. ¿Se dan cuenta? Es decir, para este pastor esa persona era poca cosa, para Dios era fundamental. Como el dedito que nos duele cuando nos dice: acá estoy. Amén. Entonces nunca podemos despreciar a nadie, porque Dios puede usar a cualquiera Amén. para su beneplácito. Amén. Amén. No temas, dice Isaías, esto lo dice Dios, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, con mi diestra victoriosa te he sostenido. Dios nos está diciendo en esta noche: no temas, no desconfíes, yo estoy con vos. Amén. Siempre, siempre, siempre Dios está con nosotros. Siempre. Nunca digas: Dios me dejó. No. Dios no nos deja. Dios no nos deja. Dios está contigo. Decir a tu hermano: Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Amén. Quienes confían en Dios viven menos. Punto suspensivo. Ahora se agarran una para. Quienes confían en Dios viven menos. Menos ansiosos. Amén. Abajo, lo que está en azul son versículos bíblicos. Menos temerosos. Menos inseguros. Amén. Menos solos. Menos cansados. Menos tristes. Menos estresados. Menos desanimados. Amén. Esta es la lista de aquellos que confían en el Dios. Todas estas cosas empiezan a acomodarse en la medida que busco el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Vamos a orar. Padre, bendecimos esta palabra. Bendecimos, Señor, estos autores inspirados por el Espíritu Santo, como Pedro, Pablo, Isaías y tantos hombres y mujeres que plasmaron en este libro precioso que es la Biblia revelaciones que nos confortan el alma, Señor. Bendecimos esta palabra porque creemos que no ha caído en saco roto, sino que va a dar frutos el 100 por 1. Bendecimos esta palabra porque creemos, Señor, que tú tienes para nosotros más todavía, más bendiciones, más sorpresas, más regalos, más caricias al corazón. Bendecimos esta palabra porque sabemos, Señor, que lo que hemos compartido, lo que hemos leído, lo que hemos dicho, va a producir en nosotros un cambio en nuestra actitud, de confianza, de entrega, de servicio. Señor, bendecimos esta palabra porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Somos parte de un cuerpo que se llama iglesia, asamblea de los creyentes
En este caso, en esta casa de oración y reflexión, fuente de gozo. Bendecimos esta palabra porque nos has plantado en este lugar. Como a tantos hermanos los has plantado en otro lugar. Bendecimos toda la iglesia que se reúne en el mundo, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en los países latinoamericanos, en Europa, en los países asiáticos, en lugares recónditos de la tierra. Bendecimos la iglesia de Jesucristo, que la han querido derribar, destruir, pero no pueden, porque tú dijiste que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellas. Bendecimos la iglesia, bendecimos a los siervos, a las siervas, a los colaboradores, a aquellos que están siempre solícitos en servir, Señor. Bendecimos a los niños de la iglesia, a los presentes, a los ausentes. Bendecimos a los jóvenes, a los presentes, a los ausentes, a los ancianos, a los que están enfermos, a los que están pasando momentos con dificultades. Los bendecimos en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos las nuevas almas que vas a traer a esta iglesia. Bendecimos los momentos que hemos vivido en esta iglesia, lo que vivimos y lo que vamos a vivir. Bendecimos a nuestras familias que están aquí y están en otro lugar, Señor. No importa en qué lugar de la tierra, pero las bendecimos. Estén cerca, estén lejos, estén a mediana distancia. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros hermanos, hermanas, primos, tías. Bendecimos a nuestros compañeros de trabajo, bendecimos a aquellos que nos maldicen, bendecimos los que son indiferentes, los que nos miran de reojo, los que nos juzgan, los que nos calumnian, los bendecimos, porque sabemos, Señor, que toda bendición es recíproca, Señor. Siempre la bendición viene con una doble porción de tu Espíritu Santo. Bendecimos a los que callan, bendecimos a los que son indiferentes, bendecimos a los que nos ríen en la cara por decir que somos cristianos. Los bendecimos. Y como tú dijiste en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, pero los bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.